Bueno, jóvenes, entonces continuamos la clase. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de lo que es la retórica en la argumentación jurídica. Y cuando hablamos de retórica, básicamente, ¿qué ustedes consideran que es la retórica? Profe, Dígame. Juan Ramón, pues usted me puso presente. Ahora lo está. Dígame, Juan Ramón, para usted, dígame, Mayra, para usted, ¿qué es la retórica? Yo entiendo que la retórica es la explicación a algo que yo estoy dando. Ok, pero por lo general la retórica tiene un poquito más de sazón, tiene un poquito más de labia, si se quiere. Ay. Cuando ustedes oyen que eso es retórica, por lo general, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen cuando le dicen que algo es retórico? Que fue muy estudiado, muy argumentado, Que muy tiene buena analizado. categoría. Fue construido. Tiene buena categoría, sería. Fue construido. ok. Miren, señores, la retórica, dígame, Luis Eduardo. No, profe, que yo entiendo que retórica es igual a, bueno, yo le escribía, igual a argumentos para contrarrestar posturas. Es decir, la retórica no es más que una idea que uno construye para contrarrestar una postura o también edificar un tribunal o una persona X. Ok. Dígame, Rafaelito. Ya, maestro, ya lo dijeron. O sea, yo siempre he dicho que un buen político tiene que tener buena retórica para tratar de persuadir ¿Por al qué público. usted dice que un buen político tiene que tener buena retórica, Rafaelito? Bueno, porque el político tradicional lo que trata es de convencer. ¿Y qué usa para convencer por lo general? Las palabras, persuadir a Dar, la persona, dar labia, la labia. convencer. Entonces, siempre que se hable de la retórica, por lo general, estamos hablando de comunicación, pensamiento y lenguaje, pero es la idea de utilizar el poder de la palabra con un Leonel fin Fernández tiene buena retórica. sí. Para Exacto. persuadir al otro, profesor, darle muela en el lenguaje llano, te convenzo de esto, de lo que yo quiero que tú me creas. ¿Podría ser? Sí, exactamente, por ahí es que va el asunto, como lo estaba planteando Rafaelito y usted lo está completando. Dígame, Mariela. Profesor, usted tiene buena retórica. Gracias. Entonces, la idea de la retórica es la posibilidad de usted persuadir a través de las palabras. La retórica viene del griego retor, que significa orador, tiene origen en la ciudad de Sicilia. Se trabaja por lo general con el tema de que desde la antigua Grecia se hacían juicios populares que dependían más que de los hechos que se presentaban en la causa, la capacidad de impresionar al público. Esa era la antigua Grecia. Incluso yo estoy tratando de ver si le puedo conseguir un video que es de de la obra de Marco Antonio. Pero a través de la retórica lo que se tiene es la posibilidad de persuadir a la contraparte. Quiero que se queden con esa idea. Entonces, de la antigua Grecia surgieron esos maestros de oratoria que redactaban discursos apropiados. Incluso la democracia de Grecia era una democracia oral porque se desarrollaba la posibilidad de convencer al pueblo y se convirtió incluso en un instrumento político, como lo establecía Rafaelito, un medio para conquistar y mantener el poder. Permitió incluso desarrollar un grupo de personas que se enfocaron tanto en el aspecto técnico de la retórica que lo volvieron en un arte perverso. Es lo que conocemos como los sofistas. ¿Por qué? Porque los sofistas planteaban el punto de que tú podías defender cualquier posición y lo hacían con relativismo moral.
obviamente que el abogado, y sobre todo el abogado penalista, por la naturaleza de su función, es un profesional sofista, porque tiene que venderte una historia, tiene que venderte la mejor historia. Entonces, Aristóteles fue quien trató de rescatar la retórica con una especie de elemento moral. Y Aristóteles dice que la retórica tiene una serie de principios y es la facultad de conocer en cada caso cuáles son las situaciones con las que se puede persuadir. Y su objeto son los estudios persuasivos y disuasivos del lenguaje. Por eso Aristóteles en su obra decía que más vale un verosímil imposible que un posible inverosímil. Eso parece un trabalengua. Es decir, la verdad como verdad material es algo que solamente va o de conocimiento directo de la persona o de Dios. Pero por lo general, cuando hablamos de los tribunales, a los tribunales no se lleva la verdad, a los tribunales se lleva la verdad procesal. Se lleva la verdad debatida a través de las pruebas en un proceso. Pero eso no te garantiza que aunque el juez a ti te dé la razón, tú seas la persona que tenga la razón. A veces el juez te da la razón porque dentro del expediente hay más situaciones que se inclinan a favor de ti la balanza que las que se inclinan en contra. Y asimismo también aparecen casos en donde tú pierdes porque a pesar de que tienes la razón, no tienes pruebas. O las pruebas que hay se interpretan de una manera y resultan ser de otra. Por eso incluso sale esa frase que dice, más vale un verosímil imposible que un posible inverosímil. Es mejor una mentira creíble que una verdad dudosa. Ese es el punto de partida de la retórica. No se trata solamente de tú tener la verdad en las manos, sino que tú puedas hacerla creíble. ¿Y cómo tú la haces? Con esa capacidad de persuasión. Pero evidentemente que esa capacidad de persuasión depende de una serie de elementos. Entonces, esos elementos tienen la retórica, dice Aristóteles, que se compone de elevarlo para tú poder dominar lo que sería el concepto del discurso, los géneros de la oratoria y las operaciones que realiza el orador. Y desde ahí, él decía que el arte de decir bien la verdad y con sentido pragmático, es decir, teniendo presente al receptor y la finalidad que el discurso pretende, él combina la persuasión con la convicción. La persuasión es tratar de hacerte pasar a mi lado. La convicción es hacerlo no por pasiones, sino por razones. Pero ahí Aristóteles reconoce que aun cuando tú tengas la razón, tiene que tener un elemento seductor en la forma en cómo tú hablas. Tiene que tener un elemento seductor en la forma en cómo tú escribes. Hay personas, y eso siempre yo le he dicho, que a veces, aunque siempre tienen la razón, viven chocando con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de hacer empatía con el interlocutor, de ver cómo trabaja el interlocutor para ver cómo tú jalas el interlocutor a tu lado. Bien, entonces por eso Aristóteles destacaba tres grandes elementos: el ethos, el pathos y el logos. Cuando hablamos del ethos, nos referimos al talante del orador. ¿Qué es el talante del orador? La situación de credibilidad que tiene que tener el orador. Creo que era una persona aquí que decía la importancia de que ciertas instancias hay un elemento estético y entre ellos, por ejemplo, de que pertenezca a cierta oficina de abogados. Yo le decía a ustedes que eso en foro judicial no es del todo relevante. Sin embargo, cuando hay sí una cuestión y es que cuando ustedes como abogado, por su forma de ejercer, por su forma de practicar, por su forma de demostrar su pericia y ciertas condiciones morales, lo que ustedes digan tiene el peso que ustedes le han imprimido a su imagen y a su cualidad de morales. Correcto. Eso, por ejemplo, importa mucho en materia de medida de coerción y importa mucho en muchos escenarios jurídicos, solamente por el impacto que a veces tú dices, no, fulano no se presta para eso. ¿Entiendes? O sea, la credibilidad que desarrolla un profesional es altamente importante
importante para los fines, por ejemplo, de tú decir quién fue que redactó ese acto, quién fue el notario que participó en esto, quién fue el agrimensor que participó en esto. Porque dependiendo de la persona, uno se puede equivocar, ¿correcto? Pero esa imagen es importante, es lo que se plantea en retórica. Es decir, que cuando tú vayas a argumentar en un caso, el pedigrí del orador importa bastante. Ojo, eso no significa que se deba desconocer que aunque una persona sin talante no tenga validez lo que dice. Solamente le digo, algo muy importante es usted ir construyendo una imagen personal. Además de este elemento, se constituye otro que es el patos. El patos dentro de la retórica es apelar a los sentimientos y a las pasiones del interlocutor. Cuando ustedes redacten su instancia, cuando ustedes argumenten oralmente, resulta altamente importante ustedes lograr una conexión emocional con la persona con la que ustedes están trabajando. Logren identificarse con su causa y abanderarse como aliado. Eso importa mucho en la retórica oral y también importa mucho en la retórica escrita. ¿Recuerdan cuando le decíamos el plano axiológico de la sentencia se basa en establecer cómo una decisión es la más justa? Gran parte de esto depende de qué parte de ese discurso del abogado opera hacia lo patético. Porque cuando hablamos de la palabra patético, no decimos solamente a la gente que dan asco. Hablamos de algo que apela a las emociones, porque lo patético es un género. Y finalmente, como tercer requisito de la retórica, usted tiene lo que es la razón interna del discurso. Cuando hablamos de la razón interna del discurso, evidentemente ahí examinamos si independientemente del talante del orador, independientemente de los sentimientos encontrados, hay fundamento en la instancia. Evidentemente que por más labia que dé y por más serio que sea, si no hay sustancia, no hay vida. Lo que la retórica viene a enseñarle a ustedes es que la razón hay que saberla complementar con una ensalada y con un postre. Hay que saberla complementar con una buena presentación y hay que saberla complementar con una apelación al interlocutor, a sus sentimientos y a sus pasiones. Y hasta aquí la parte que quedaba de la clase. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos dado el día de hoy? No, fue buena, excelente. Todo claro, profe. Claro. Todo claro. Uno A. Sí, sí, profe, yo tengo una pregunta.